Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks. No arranca hoy Wall Street, por cierto, y festivo por el Día de los Presidentes. Y en el Día de los Presidentes en Estados Unidos tenemos que centrar la mirada sobre el actual Joe Biden con esta visita sorpresa a Kiev. Se especulaba con la posibilidad de que Biden visitase Ucrania con el motivo de su viaje a Polonia y efectivamente así ha sido. Esta va a ser una de las principales claves que vamos a vigilar a lo largo del día de hoy y además abordamos una semana crucial. Esta semana se cumple ya el primer aniversario desde el estallido de la guerra en Ucrania. Semana importante, mañana Vladimir Putin va a comparecer y a lo largo de toda la semana vamos a estar muy pendientes del 10º paquete de sanciones de la Unión Europea. 10º paquete de sanciones contra Rusia, sí, pero también se están estudiando sanciones contra aquellos países que están apoyando a Rusia en estos momentos. ¿Saben cuál es el gran silencioso dentro de estas sanciones? El uranio también va a ser una de las claves que vamos a repasar a continuación, porque el viejo continente no está sancionando el uranio. Más allá de esto, también tenemos que mirar a China, que se quiere posicionar como mediador en el conflicto. Sí, quiere mediar para poner fin a la guerra. ¿Qué ocurre? Pues que Occidente no se lo está creyendo. Estados Unidos dice que cómo va a mediar en estos momentos China cuando ya ha tomado partido en uno de los bandos, en el ruso. Y otra cuestión clave también que tenemos que vigilar es respecto a los diamantes. ¿Qué está ocurriendo con los diamantes rusos? ¿Son los diamantes rusos diamantes de sangre para financiar el conflicto? Bueno, atención, porque si se rastrean los diamantes procedentes de Rusia y se les impone algún tipo de sanción, quien no estaría del todo contenta es Bélgica, porque Amberes es uno de los centros mundiales de diamantes. Bien, estas son las claves que vamos a vigilar a lo largo de la tarde, como decimos, y también a lo largo de estos minutos. Y como decimos, tenemos que arrancar con esa sorpresa, ese visita de Biden a Ucrania. Se especulaba con esa posibilidad con motivo del viaje a Polonia y parece que ha adelantado incluso las propias perspectivas. En el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, Biden explica que estaba en Kiev para reunirse con Zelensky. Y lo que ha hecho ha sido reafirmar su compromiso inquebrantable con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Dice Biden que cuando estalló la guerra, Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido, pero estaba totalmente equivocado. Y a la espera de conocer más detalles de esa reunión, hemos conocido por el momento que han hablado sobre el apoyo a Ucrania, que Biden ha anunciado otra entrega de equipos críticos, incluidas municiones de artillería, sistemas antiblindaje, radares de vigilancia aérea y más adelante, a lo largo de esta semana, Estados Unidos pretende también anunciar sanciones adicionales contra las élites y las empresas que intentan evadir o complementar la maquinaria de guerra de Rusia. El hecho de que el presidente de Estados Unidos se haya reunido con el líder de Ucrania en la capital en medio del conflicto y a falta de unos días para que se cumpla ese año desde el estallido de la guerra es, desde luego, significativo y simbólico. ¿Pero qué está ocurriendo en estos momentos en Occidente? Sin duda, el mensaje que quieren enviar es claro, que Estados Unidos y Occidente van a seguir apoyando a Ucrania. Pero ¿cuánta más ayuda están dispuestos a ofrecer los aliados de Zelensky? Y esta es la gran pregunta que está persiguiendo a Biden. ¿Cuánto más apoyo militar debe seguir brindando o qué sanciones adicionales debería imponer a Rusia? Se habla de un concepto, cansancio solidario, y el riesgo de que este cansancio aumente a medida que avanza la guerra es cada vez mayor. En la conferencia de seguridad de Múnich, que ha tenido lugar estos últimos 3 días, recordemos que Zelensky, en su discurso inaugural, insistía en la necesidad de recibir más apoyo para poder ayudar a Ucrania, como David, para derrotar al Goliat de Rusia. La velocidad es crucial, ese fue su principal mensaje, pero en Estados Unidos hay una facción pequeña, aunque creciente, dentro de los republicanos de la Cámara que cuestiona la necesidad de seguir financiando a Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señalaba este fin de semana que nunca ha habido, atención, un cheque en blanco con respecto al apoyo a Ucrania. Escuchen. There has been terrific bipartisan support through the entire year. Think about what we've done over this year. All of it has been done in the full consultation and coordination with Congress. There's no such thing as a blank check.
We're all doing it together. And the support from Congress has really been extraordinary, and the President looks forward to that support continuing. El viaje a Ucrania no es el único que tiene Biden en su agenda. Como decimos, también es crucial esa visita a Polonia, donde se reúne con el presidente Andrzej Duda. Se espera que allí pronuncie también comentarios sobre cómo Estados Unidos va a continuar reuniendo al mundo para apoyar a Ucrania. Polonia, además, como sabemos, es aliado de la OTAN, ha sido una ayuda importante a lo largo de este último año e insistimos en ese término cansancio solidario, porque hoy los líderes de la Unión Europea calculan el coste del apoyo a una guerra prolongada. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están en Bruselas y discutirán una propuesta para agrupar las compras de municiones e intentar asegurar de esta forma la potencia necesaria para Ucrania. También van a abordar las sanciones económicas contra Rusia, cómo persuadir al sur global, ojo, para que abrace la causa ucraniana y qué papel decidirá jugar China. Sobre el gigante asiático ha hablado Josep Borrell. Asegura que si China manda armas a Rusia, estaría cruzando una línea roja crucial. With him, and I expressed our strong concern about China providing arms to Russia, and asking him not to do that, and expressing not only our concern, but the fact that for us it would be a red line in our relationship. He told me that they are not going to do it, that they don't plan to do it, but we will remain. Por añadir un poco más de contexto a estas declaraciones, el principal funcionario de política exterior de Pekín ha dicho que China y la Unión Europea deberían organizar una reunión entre sus líderes, una señal clara de los esfuerzos del gigante asiático para cortejar a Europa, además en medio de este empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos, estas últimas tensiones que hemos estado viendo. Este fin de semana, en la conferencia de seguridad de Múnich, Wang Yi le pidió a Josep Borrell recuperar los intercambios bilaterales a los niveles previos a la pandemia lo antes posible. Así que muy interesante los movimientos que se están produciendo, como decimos, entre China y Estados Unidos, por supuesto, China y Europa, y el papel, el plan de China, como les decimos, que es la siguiente clave para poner fin a la guerra en Ucrania. Quiere mediar entre los dos países, entre Rusia y Ucrania. Así es, China ahora quiere convencer al mundo de que es un actor neutral, que puede ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania. Desde luego no va a ser fácil ni la tarea ni convencer a los aliados ucranianos de que podría ser su mejor baza. El consejero de Estado chino, Wang Yi, va a visitar Moscú en los próximos días, después de presentar esa nueva propuesta de paz para poner fin al conflicto en Ucrania. Y este esfuerzo por parte de Pekín ha sido menospreciado por Estados Unidos. Sin ir más lejos, el secretario de Estado, Antony Blinken, acusaba a China de sopesar en privado si dar armas a Rusia, aunque Occidente por el momento considera que el gigante asiático todavía no ha cruzado esa línea. Blinken y Wang no han sido capaces de ponerse de acuerdo este fin de semana en Múnich en esa conferencia de seguridad. Y estas disputas verbales nos muestran que los problemas entre las dos mayores economías del mundo siguen siendo profundos, incluso probablemente más de lo que nos podemos imaginar a priori. Así que la guerra en Ucrania en estos momentos se está convirtiendo en un tema fundamental para que ambas partes den forma a sus narrativas, sobre todo en un momento en el que, como decimos, el cansancio de la guerra comienza a extenderse. ¿Por qué Estados Unidos no se cree la propuesta de China? Bueno, porque no la considera una intermediaria independiente, considera que ha elegido el bando ruso. El presidente chino, Xi Jinping, aún no ha hablado con Zelensky desde el estallido de la guerra, pero, por ejemplo, sí se ha reunido con Putin unas 4 veces durante este periodo. Esto hace saltar las alarmas. Sin embargo, con los meses, los costes han aumentado para China. ¿Por qué? Pues porque más allá del daño a corto plazo a la economía global, también está esa percepción en Estados Unidos, en Europa, sobre China como una amenaza creciente. China no ha publicado todavía los detalles de este plan de paz, pero Wang ha dicho que la propuesta va a incluir llamamientos a respetar la integridad territorial, la protección de las instalaciones nucleares y la oposición al uso de armas bioquímicas. Esto, como decimos, se ha recibido con escepticismo, sin ir más lejos. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, hoy en Bruselas, ha insistido en que la retirada de las tropas rusas de Ucrania tiene que ser una condición para cualquier acuerdo de paz,
aunque el plan de China parece tener pocas posibilidades de éxito, a los aliados de Estados Unidos les preocupa que la propuesta pueda resonar en los países del sur global y atraer sobre todo votos en la ONU. Pero atención sobre todo en el hecho de que cada vez estos países estén poniendo más el foco en el sur global, en cuál puede ser la respuesta, la reacción, las decisiones que tomen respecto a si elegir o no bando y sobre todo si lo hacen, cuál elegir en el conflicto en Ucrania. Esto va a ser muy interesante porque estamos viendo cómo Occidente cada vez se está enfocando más en ese sur global. Y entre otra cuestión importante, bueno, miramos a los diamantes. Decía Marilyn Monroe que los diamantes son el mejor amigo de una chica. Bien, en este caso parece que esta piedra preciosa, si proviene de Rusia, no le hace mucha gracia al G7 y a la Unión Europea. Ambos bloques estudian la posibilidad de rastrear los diamantes rusos a través de sus fronteras. Un movimiento que, de hecho, podría allanar el camino para futuras restricciones en su comercio. Sin embargo, los intentos anteriores de la Unión Europea de sancionar estas gemas se han topado con una resistencia, la de Bélgica, un país importador de diamantes, porque la ciudad de Amberes es considerada un centro mundial de las piedras preciosas y, desde luego, no le hace mucha gracia verse perjudicada por esta posible persecución. Bélgica asegura que el esfuerzo por perseguir los diamantes rusos sería inútil, porque las transacciones se trasladarían a otro lugar sin un mecanismo para rastrearlos. ¿Qué ocurre? Pues que si hablamos de todo el proceso de rastrear un diamante, su origen es claro, en el inicio de la carrera de suministro. Pero una vez se le emite un certificado bajo el proceso de Kimberley, es muy difícil rastrearlo. Este proceso de Kimberley fue diseñado para poner fin a la venta de los diamantes de sangre, que financiaban guerras. Con él se garantiza a los clientes que no están financiando ningún conflicto o abuso de los derechos humanos. Y Ucrania, como nos podemos imaginar, ha estado presionando para detener la importación de diamantes rusos porque el comercio enriquece a Alrosa, una empresa rusa de propiedad parcialmente estatal. Y aunque unas sanciones a los diamantes no provocarían el mismo daño que las prohibiciones, por ejemplo, que hemos visto al crudo, los embargos, los topes, el flujo continuo de diamantes rusos se ha convertido en un símbolo de que los países occidentales anteponen sus intereses nacionales a los de Ucrania. En pocas palabras, el debate de los diamantes se centra más bien en la doble moral de Europa. Lo podríamos decir de esta forma. Doble moral, porque una cosa es hablar de sanciones, otra hablar de cómo perjudicarían esas sanciones, hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar la partida económica por una cuestión moral, como es la de castigar al que consideras el agresor principal en el conflicto. Este es el debate que se está moviendo en estos momentos en Europa, en Occidente, en todo su conjunto. Estados Unidos, por ejemplo, ha sancionado al gigante minero Alrosa, que representa alrededor de un tercio del comercio mundial de diamantes en bruto, valorado en 80.000 millones de dólares. Pero las medidas han tenido un impacto limitado, porque gran parte del comercio fluye a través de otros mercados como India. ¿Qué ocurre? Que, como decimos, se ha abierto un debate en Bélgica, siendo Amberes, como decimos, todo un centro mundial de la importación de diamantes. El primer ministro belga, Alexander De Croo, está intentando mostrar voluntad por imponer estas sanciones, también por no ser Bélgica la nota o la voz discordante en medio del sentir general del viejo continente. Claro, De Croo está mostrando esa voluntad, pero están los temores y las advertencias de la industria. Él insiste en que los diamantes rusos son diamantes de sangre. Los ingresos de Rusia por los diamantes solo podrían detenerse si el acceso de estos diamantes a los mercados occidentales ya no es posible. Claro, esto es lo que ve De Croo y esto es lo que ven otros líderes europeos. ¿Qué ocurre? Pues que para forjar ese frente sólido, Bélgica en estos momentos está trabajando con sus socios para introducir un sistema de trazabilidad impermeable para estos diamantes. Si funciona, podría perjudicar a Moscú, es lo que indican los expertos. Recordemos que esta semana la Unión Europea va a anunciar esa nueva ronda de sanciones contra Rusia. Países como Polonia y Lituania han pedido que se incluyan los diamantes, pero parece que el asunto es más belga que europeo, al menos hasta el momento. Y por aquí se está moviendo en estos instantes el debate principal. Pero vamos a la última clave de la tarde. ¿Saben cuál es el gran
y a la vez poco discreto, ausente en las sanciones occidentales a Rusia, el uranio. La energía nuclear no ha aparecido hasta el momento en los distintos paquetes, aunque la administración Biden ha estado tentada durante mucho tiempo a sancionar a Rosatom, la estatal nuclear rusa. Hungría y Bulgaria dicen que las consecuencias serían devastadoras y que vetarían cualquier propuesta contra Rosatom. Diego Mateos, experto energético, nos decía esto en Rolling Stocks la semana pasada. De todas formas, todavía quedan cisnes negros que nos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hemos impuesto sanciones a Rusia en todo tipo de energías, pero tenemos, por ejemplo, uranio enriquecido, que un tercio del uranio enriquecido que consume Europa viene de Rusia, y ahí de momento estamos todos callados. Si a Putin le da por también cortar el chorro, o nosotros somos tan insensatos de ponerle sanciones al uranio enriquecido, pues tendríamos un problema energético añadido, sobre todo Francia, que depende mucho nuclear, y España, por ejemplo, tiene reservas de uranio enriquecido para año y medio. Es decir, podemos agrandar el problema. A mí lo que está sorprendiendo de Europa es que muchas de las medidas que ha tomado han sido tiros en el pie. Por ahora hay poco consenso entre Estados Unidos y sus aliados sobre hasta qué punto sería sabio tomar la decisión de sancionar el uranio ruso. La imposición de sanciones en la política internacional, esto hay que tenerlo muy claro, siempre tiene que sopesarse frente a la posible respuesta de la otra parte. Es de cajón. Ya se asumieron los riesgos en el caso del tope al crudo ruso, pero en el caso de la energía nuclear, el grado de interdependencia es mucho mayor, al igual que son mucho mayores los riesgos de interrupciones en las cadenas de suministro globales. Las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del impacto económico inmediato y tener repercusiones catastróficas, incluido el compromiso de la seguridad nuclear. Y además hay que tener en cuenta que Rosatom es un jugador de gran dominio mundial. Representa aproximadamente la mitad de las exportaciones de nuevas construcciones nucleares del mundo y en torno a un tercio del mercado de combustible nuclear. Rusia lo sabe perfectamente, que sus respuestas a cualquier posible sanción tendrían impactos, como decimos, devastadores en el sector de energía nuclear de Estados Unidos y de Europa. Y Occidente también lo sabe. Rusia todavía suministra el 14% del consumo de uranio enriquecido de Estados Unidos. Hace una década hablábamos del 20%, así que sí, Estados Unidos ha conseguido descender en esa dependencia, pero lo ha hecho en un 6%, un 14% todavía depende Estados Unidos de Rusia en este sentido. Y además, Rusia tiene un monopolio cuando se trata de proporcionar uranio poco enriquecido de alto ensayo, que es fundamental para alimentar 9 de cada 10 reactores nucleares avanzados en desarrollo actualmente en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con el viejo continente? Bueno, pues en Europa la participación de Rosatom es casi una cuarta parte en algunos países como Bélgica, que depende de Rusia hasta en un 40% de sus importaciones de uranio. La exposición a Rusia es todavía más significativa cuando se trata del sector de fabricación de combustible nuclear. Si Rosatom cortara el suministro de combustible nuclear para los reactores VER 440, una vez que se agotara la reserva actual de combustible, detendría la generación de energía en todos los reactores nucleares de Eslovaquia y Hungría, la mitad de los reactores de la República Checa y más del 20% en Finlandia. En consecuencia, todos estos países afrontarían importantes caídas, como nos podemos imaginar, en su generación de electricidad. Hasta ahora sí que es cierto que el Kremlin ha evitado utilizar la influencia de Rusia en el sector de la energía nuclear para responder a las anteriores sanciones sobre la energía, pero unas sanciones directas en el frente nuclear, aunque fuesen simbólicas, desde luego podrían desatar la ira de Putin, podrían provocar que el presidente ruso recurriese a una buena reprimenda, algo que desde luego no quieren afrontar ni Estados Unidos ni Europa, bueno, todo Occidente en su conjunto. Así que estas son las 4 claves que abordamos en el día de hoy. Tenemos muchas más, porque va a ser una semana crucial, por ejemplo,